sigue Rubén Pacheco, nos va a exponer algunos de los antecedentes políticos del conflicto y continuamos posteriormente. Muchas gracias. Pues yo quiero exponerles más o menos un análisis que hemos hecho acerca del conflicto, pero desde una perspectiva un tanto más política, ¿no? En el sentido de que hay que en este conflicto hay que también ubicar a México en un contexto internacional también, ¿no? Como decía Adrián, la tendencia que estamos viviendo en la actualidad es a la desaparición de todo ente público, ¿no? En ese sentido, yo voy a tratar de exponerlo a través de algunos lineamientos más o menos. Voy a leerles una ponencia que más o menos preparé y que al final ya trataré de dar como una perspectiva acerca de lo que podemos prever en este conflicto, ¿no? Pero recalco el contexto internacional que este conflicto o cómo vino a permear este conflicto en la clase política y social en México, ¿no? La tendencia a la desaparición de los sindicatos o debilitarlos no es un problema exclusivo de México, sino que es una tendencia global, pero en especial para Latinoamérica, porque a lo largo de la historia en la zona del mundo en la que se ha experimentado modelos que a la larga son un fracaso para la economía de estos. Los países de esta zona son gobernados en su mayoría por presidentes de carácter conservador que tienden a favorecer a los grandes capitales y su intención principalmente es la de crear empleos, si es que lo hace, pero la naturaleza de dichos empleos son precarios, por ende son empleos que tienden a la desprotección salarial, no sindicalizados. Pero precisamente es la intención del modelo neoliberal que intenta desaparecer las barreras proteccionistas de los trabajadores y la privatización de las empresas públicas, como lo fue en el caso mexicano con luz y fuerza del centro, que paulatinamente entrará al capital privado y la única defensa que tenía era el propio sindicato. Por tal motivo fue desaparecido a través del decreto presidencial. Lo que caracteriza al siglo XXI es el aumento de la tasa de explotación del trabajo, la reducción salarial y el incremento de la productividad del trabajo con cargo al desarrollo tecnológico. En este sentido, este aumento de la productividad tiene que ver con un modelo toyotista de producción que busca la flexibilización y flexibilizar la producción y desmistificar al trabajador, por ende hacerlo parte ideológicamente y hacerlo sentir que pertenece a la empresa, pero es ahí el inicio de la explotación del trabajador. Por otro lado, Adrián Sotelo nos menciona en su obra La reestructuración del mundo del trabajo que por cada punto que pierde el PIB en México se dejan de crear alrededor de 200,000 empleos formales, es decir, por ejemplo, en el tercer trimestre del año el PIB decreció 6.2%, estamos hablando en el 2009, según datos del INEGI. Es decir, basándolos en lo que este autor nos dice, México debe tener alrededor de 1.240.000 desempleos. Es la cantidad de empleos que se dejaron de crear solo en el tercer trimestre del año. Ahora, si le aumentamos los alrededor de 45,000 empleos caídos que se produjeron por el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, tendríamos un total de 1.285.000 desempleados en México. Eso solo es una cifra que podría aumentar con la tendencia del gobierno a desaparecer toda empresa pública y sindicato. Por el otro lado, el gobierno dice que se están creando cientos de empleos. Sí, puede ser cierto esto, ¿no? Pero hay que saber de qué tipo y por qué porque con el modelo de empleos que se generan en México, la gran mayoría de estos son informales y sin ninguna protección laboral, es decir, sin ningún contrato. Como lo decía Adrián, también son contratos o son temporales, son por unos cuantos días o meses, ¿no? Con estos empleos que el actual gobierno pretende crear, en el fondo el objetivo que persiguen es incrementar la intensidad del trabajo, prolongar la jornada laboral y remunerar la fuerza de trabajo por debajo de su valor, como mecanismos idóneos para la rentabilidad del capital.
Es decir, lo que vivimos hoy en día con este gobierno es la purga de los empleos para precarizarlos e instalar la desprotección de estos con el fin de incrementar el libre mercado y la no participación del Estado en la economía. Así que Luz y Fuerza del Centro solo fue el punto clave para la debate laboral que se avecina en el futuro inmediato. Voy a mencionar otro punto que me parece tan importante y que lo vivimos en la actualidad, que son los medios de comunicación. ¿Qué papel han jugado en la desaparición de Luz y Fuerza, ¿no? Ellos, por ende, no decretaron la desaparición de Luz y Fuerza, pero tienen una gran importancia o relevancia en este conflicto, ¿no? A lo largo de la historia podemos observar que los medios de comunicación han servido como un poder fáctico en el país. Por ende son medios que controla el Estado para mantener un statu quo dentro de la política nacional. Es decir, han servido para convencer a la sociedad de que las políticas que el gobierno implementa son las más adecuadas para el país. Esta función se da de tal manera ya que en México se rige en este ámbito por medio de duopolios, es decir, casi la totalidad de los medios están controlados por dos grandes empresarios o consorcios que ejercen el poder en México, ¿no? El poder de la información. Esto llámese radio o televisión. Estamos hablando de Televisa y TV Azteca, ¿no? No conforme con el control de la información, estos consorcios han tratado y logrado instalar representantes de las diferentes cámaras de senadores y diputados, con el fin de que estos legislen en su favor leyes que permitan el control y lucro. Un ejemplo de ello fueron las pasadas elecciones en el 2009, en el que el Partido Verde Ecologista logra instalar en la Cámara, tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores, un total de 6 senadores y 17 diputados, ¿no? Que con esto estamos viendo que el poder de los medios va más allá de ser un poder fáctico, ¿no? Ya tienen un control más específico en el Estado, ¿no? Y aquí se plantean algunos senadores y diputados que estuvieron trabajando para Televisa y TV Azteca, ¿no? Como son Adriana Sarur, que fue una conductora de Proyecto 40 y que ahora es diputada por el Partido Verde, ¿no? Por otro lado, dicha elección fue planeada principalmente por Televisa, en la que mostraba la campaña electoral a 2 actores de esta empresa, en la que trataron de convencer a la gente a través del carisma, ¿no? Para que votara por ellos con el fin de implementar la pena de muerte. Eso ya por otro lado. Mencionamos lo anterior ya que es importante para analizar de fondo hasta dónde se encuentra enraizado el papel de los medios de comunicación en México. Es por eso que ya no podemos afirmar que este es un poder fáctico, sino que ya ha invadido esferas de poder estatal que antes no tenía, y en la actualidad estos tienen el poder tal de influir ideológicamente en la sociedad. Es decir, ahora ya también existe una mayor negociación por parte de ambos, y los dos buscan la hegemonía mutua, ¿no? Por lo que ya mencionaba del hecho de haber instalado ya senadores y diputados, por ende las 2 cámaras, ¿no?